Desde ya, empezando, pues pidiéndole al Señor, orando para que el Señor nos ayude, ¿verdad? Pongamos este tiempo en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu misericordia, Señor. Te damos gracias por tu favor. Te damos gracias por el privilegio que nos da, Señor, de conocer de ti, porque hoy vamos a conocer de ti, Señor, a través de tu palabra, a través de la exposición de tu palabra. Oramos al Padre en el nombre de Jesús para que se glorifique una vez más en la vida de cada uno de nosotros, para que su gloria, Señor, esté en cada uno de nosotros. Padre, oramos, Señor, para que tú, Señor, te manifiestes, Señor, con prodigios, con milagros, para que en nuestras vidas, Señor, haya ese cambio, Señor, a través de la predicación de tu palabra, porque tu palabra dice, Señor, que la ley de Jehová, la ley del Señor es la que cambia los corazones. Y es tu palabra la que vamos a hablar hoy. Padre, tuyo es el honor, tuyo es la gloria y tuyo es el poder. En el nombre de Jesús, oramos, Padre. Amén y amén. Muy bien, esta noche tenemos un tema muy importante, como todos los temas que se están impartiendo en Fundamento. El tema de hoy se llama ¿Por qué permite la maldad un Dios amoroso? Es una pregunta bien especial porque no es solo una pregunta que nos podemos hacer nosotros los creyentes cuando nosotros comenzamos a conocer la palabra del Señor, sino que es un argumento que muchas veces la gente que no conoce al Señor em, nos pregunta. Es un argumento para no creer, porque lo que los impíos, lo que los pecadores buscan es argumentos para no creer en Dios. Entonces viene esta pregunta que es una pregunta capciosa, la veo yo de esa manera, porque dice, ¿por qué permite la maldad un Dios amoroso? O sea, es como contraponerse una con otra, la maldad y el amor de Dios. Pero para entender un poco esto, tenemos que irnos un poquito, diría yo, un poquito atrás, desde antes de la creación que el Señor nos habla en Génesis. Nosotros vemos a un personaje que está en el mismo cielo donde Dios habita y comete una falta, comete un pecado en contra de la ley de Dios, en contra de la orden de Dios, en contra del mandamiento de Dios. Y este personaje, ustedes creo que ya lo ubican, se llama Lucifer. Este personaje dice en la Biblia que fue encontrada la maldad en su corazón y que a raíz de esta maldad él hizo contrataciones y fue lleno de iniquidad, dice la Biblia. Entonces, si nosotros vemos este pasaje que está en Ezequiel, versículo 28, capítulo 15 y 16, dice la Biblia, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, porque por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Aquí hay algunas cosas que me gustaría tocar, pero porque este versículo es muy importante porque también es parte de cómo las consecuencias de ese pecado, las consecuencias de haberle dado cabida a la maldad, una de la consecuencia más grave fue que fue pues echado de la presencia de Dios. Cuando dice, te eché del monte de Dios, está hablando de la presencia misma de Dios, o sea que ya no pudo estar más en la presencia de Dios. La consecuencia de esto, como lo vemos, fue el alejamiento de la misma presencia de Dios, como platicaba, la pérdida de comunión con Él. Pero no solo este ejemplo, habla la Biblia
de lo que la maldad puede hacer en el corazón de una criatura de Dios, de un hijo de Dios. Porque también ese mismo ejemplo se repite en el huerto del Edén, ya cuando había el Señor hecho la creación, a Adán y Eva, como ustedes se recuerdan, dice la Biblia que Dios había plantado en el huerto del Edén, había plantado toda clase de árboles, dice, que eran deliciosos a la vista y buenos para comer. O sea que Dios había hecho todos los árboles, había plantado todos los árboles, dice, había hecho crecer, dice, todo tipo de árbol, no plantado, perdón, había hecho crecer todo tipo de árbol en el huerto del Edén. Pero en el medio del huerto dice que había crecido el árbol de la vida, pero también el árbol del bien y del mal. Nosotros lo podemos leer en Génesis 2:9. Dice, había también hecho producir Jehová Dios de la tierra todo árbol deseable a la vista y bueno para comer, y el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal también estaban ahí en medio del huerto. Porque esta es otra interrogante, ¿verdad? Usted que en su momento se planteó precisamente en estos tiempos en este caso era seminario, se planteó de que quién había creado el mal, ¿verdad? Esa es una pregunta que muchos hacen también, ¿verdad? ¿Quién creó el mal? Aquí estamos leyendo que Dios hizo producir todo tipo de árboles y ahí estaba el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Entonces, ¿quién fue? Dios. Entonces, Dios tiene razones para permitir el mal. Y una de las razones es probar la voluntad de su creación, si es verdadera. Porque cuando tienen la oportunidad de desobedecer, es donde se prueba si la voluntad sujeta a Dios, la voluntad en obediencia a Dios, es real. Porque hagamos de cuenta de que siempre para poder distinguir entre lo bueno y lo malo tienen que estar las dos cosas. Acuérdense cuando no existía la ley, dice la Biblia, no se sabía estaban pecando, porque no había una instrucción que limitaba muchas acciones de los hombres. Por ejemplo, la codicia. Ahí no sabían que codiciar era malo, porque no había sido dada la instrucción, que la ley vino prácticamente a poner límites o a poner reglas para la conducta del hombre. El hombre no sabía que robar era pecado. ¿Por qué? Porque todavía no había sido, en ese tiempo no había sido puesto de que pecar era malo. Hasta cuando vino la ley, entonces se evidenció el pecado. Entonces podemos ver esa parte como lo que estamos platicando ahorita, de que la voluntad de su creación no fuera verdadera si no tuviera la posibilidad de desobedecer. Entonces usted y yo tenemos la posibilidad de desobedecer, pero yo sé que usted en su corazón, en el anhelo que tiene en su corazón, es obedecer a Dios. Ese es el anhelo que tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos sido engendrados por Él, ya hemos sido redimidos, ya hemos sido perdonados y hemos sido limpiados. Entonces tenemos la naturaleza ahora de los hijos de Dios, ya no de criatura, sino de un hijo de Dios. Luego de que las instrucciones que podía hacer, de lo que podía hacer, luego vimos que el Señor le había dado, después de que creó hizo producir la tierra de, de todo tipo de árbol, como dice ahí, estaba el árbol de la vida, el árbol del bien y del mal. Él le dio la instrucción al hombre de lo que estaba prohibido hacer. En Génesis 2:17 dice, pero del árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal, de este tú no comerás. Y ahí viene la limitante, ahí viene la regla, porque el día que tú comas de él, será cierto que tú morirás. Pero fíjese que eso lo dice en la Reina Valera. Normalmente dice eso. Pero en Akadosh dice, pero del árbol del aprendizaje y el conocimiento del bien y del mal. Entonces que tú, ese árbol lo que le daba era abrir los sentidos al hombre para que aprendiera a hacer lo malo.
la oportunidad de aprender a hacer lo malo. Y cuando sucedió eso, entonces dice la Biblia que moriría. Entonces, a partir de ese momento, el resultado de la desobediencia fue el mismo que pasó con Lucifer en el cielo, que pasó ahora, está pasando con Adán en el huerto del Edén. El resultado de la desobediencia, de hacer lo malo o de practicar lo malo, es ser excluido de la presencia de Dios, perder la comunión con el Creador y como consecuencia esta maldad también fue transmitida a todos los hombres que vinieron después. Nosotros nacemos, usted lo sabe, es parte de lo que hemos aprendido. Nosotros nacemos con ese pecado que se llama pecado, que muchas veces se puede decir pecado original o pecado del principio, que fue la desobediencia a Dios, que ocasionó que el hombre perdiera la comunión con Dios. Dice la Biblia en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que desde el primer hombre hasta el último hombre iba a pasa, ese pecado que es el pecado de la muerte. Que bendito sea el Señor, es interceptado ahora por Jesucristo nuestro Señor y que nos limpia de pecado y el que nos restituye como hijos. Y a nosotros, ahora nosotros tenemos la promesa de la vida eterna. Amén. Entonces, después de que entendemos todas estas cosas, cómo el mal comenzó a operar desde el principio, y entendemos que el mal o la maldad nos aparta del Dios, viene la pregunta que hicimos al principio. Entonces, ¿por qué permite la maldad un Dios amoroso? Pero para seguir platicando esto, tenemos que entender qué es la maldad. La maldad se puede traducir según la palabra Evel, que es la palabra hebrea para maldad, se puede traducir como mal, iniquidad, impiedad, impío, injusticia. Esas son las derivaciones o los nombres que se le pueden dar a esta misma palabra. Y cuando buscamos la definición propia de maldad, según el diccionario bíblico, la maldad es un estado mental de desprecio hacia la justicia, la rectitud, la verdad, el honor y la virtud. Se puede decir que el mal es el resultado del abuso de la libertad. Esto lo dice pues un diccionario bíblico, que es donde estoy tomando esta definición. Pero también hay otra definición de maldad que dice que es un término que designa lo que no está en armonía con el orden divino. O sea que la maldad es lo opuesto a la justicia. Por ejemplo, cuando vimos la palabra injusticia, que también se puede traducir esa palabra Evel como injusticia, entonces estamos hablando de que la maldad es el mal o la maldad es lo opuesto a la justicia. Que aquí lo dice, el término que designa lo que no está en armonía con el orden divino. Y la justicia sabemos que viene de Dios. Dios es justo, dice la palabra. Amén. Pero para poder ir identificando estos, lo que la maldad significa, lo vemos en algunos ejemplos que habla la palabra del Señor. Fíjese que dice la Biblia que hacer lo malo, adorar ídolos e imágenes es hacer maldad. Creo que es más para nosotros, a mí me gusta platicar mucho con ejemplos, pero la misma Biblia nos da los ejemplos. Y dice la Biblia en Éxodo 25, dice, no te inclinarás a ellas, está hablando de imágenes, ¿verdad? Ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
Entonces acá está hablando que Él es un Dios celoso. Cuando nosotros comenzamos a poner nuestra, porque cuando dice no las honrarás, la palabra ahí se puede traducir también como no les servirás. O sea, no te harás siervo de esas imágenes, de esos ídolos que, que tú levantaste. Entonces, ¿por qué? Porque Él es celoso. O sea, la honra, el servicio es únicamente y exclusivamente para el Señor Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Por eso dice que Él es celoso. O sea, Él no quiere que nosotros nos hagamos siervo de un ídolo, que en este caso son imágenes, pero pasémoslo al presente. Cuando nosotros tenemos algo al cual nosotros estamos prestándole el servicio, estamos haciéndonos siervos de eso, estamos cometiendo una maldad. Eso se le llama maldad, porque así lo dice la Biblia. Dice que es un Dios fuerte, celoso, que visita la maldad. ¿De qué maldad está hablando? De la maldad de honrarlos y la maldad de inclinarse a ellos o adorarlos. De esa maldad está hablando. Entonces, hacer maldad es buscar honrar o adorar algo que no es Dios. Eso es hacer una maldad delante de Dios. Ahora, ¿de qué otra maldad habla la palabra? Fíjese que hacer iniquidad, la iniquidad y la rebelión es una maldad. Números 14:18 dice la Biblia, el Señor, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Subraye eso. Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y cuartos. O sea, la iniquidad y la rebelión es una maldad delante de Dios. Y la iniquidad, ¿qué es la iniquidad? Es pecado. Es el pecado, definitivamente. Creo que hace algún poco tiempo se estuvo hablando de esto, de transmitir, de la iniquidad. Y la iniquidad es un pecado que se practica. Es un pecado que está ahí y que uno lo practica. La iniquidad se asienta en el fondo del corazón. Eso es lo que hemos aprendido. Pero se activa, o sea, la iniquidad está ahí. Está apagada, digamos, pero se activa con el pecado. Y la iniquidad se vuelve iniquidad cuando comienza la persona a practicar el pecado. Pues, y la rebelión, pues todos sabemos qué es la rebelión. La rebelión es no querer obedecer. La rebelión es no querer sujetarse. La rebelión es no poder acatar órdenes, hermano. Esa es la rebelión. Y acuérdense que el primero que se rebeló fue Lucifer. Lucifer tenía una posición de querubín protector, dice la palabra. Y él se salió. Yo ahorita les voy a platicar, adelantito les voy a platicar un poco más de ese pasaje, pero él se salió de la posición que había sido dada a él. O sea, él se rebeló, él no acató la orden, él se salió del lugar, de la posición que Dios le había puesto, que era un querubín protector en la misma presencia de Dios para guardar la gloria de Dios. Él ya no quiso. Entonces dijo, no, yo ya no quiero hacer eso. Eso se llama rebelión. Cuando uno no acata órdenes, cuando uno no se sujeta a la autoridad, porque todos tenemos autoridad sobre nosotros. Cuando uno no se sujeta a la autoridad, uno se vuelve rebelde. Hasta canciones hay, ¿va? Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, decía una cantante. Pero la rebelión es maldad, es una maldad. Cuando nosotros dejamos que eso esté en nuestro corazoncito y comience esa cosa a revelar, a mostrarse, estamos teniendo maldad en nuestro corazón, haciendo maldad. Entonces, ojo con eso. Otro, este está tremendo usted. Robarle a su padre o a su madre, dice la palabra, que es maldad.
Proverbios 28-24. Estamos tomando ejemplo de la palabra, de lo que la palabra, pues algunos ejemplos, hay muchos más, de lo que la palabra nos muestra que es maldad. Dice que Proverbios 28-24 dice, el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Imagínense. Podemos robarle en muchas maneras a nuestros padres, en muchas maneras. Podemos robarle la honra, hermano. Cuando la palabra dice honra a tu padre y a tu madre, nosotros como hijos muchas veces podemos robarle la honra a nuestros padres, no dándoselas. Podemos robarle materialmente, por supuesto que sí. Hay muchos casos, usted lo sabe conocer, de hijos ingratos que en vez de ayudar a sus padres, lo que terminan haciendo es quitándoles lo poco o lo mucho que tienen. Aquí la Biblia dice que eso es una maldad. El que hace eso está practicando la maldad. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Proverbios 28-24. Entonces, robarle a padre y madre es una maldad delante de Dios. Y como le digo, no, le podemos robar las esperanzas, le podemos robar la paz. Cuando un hijo, cuando un hijo no hace, no es obediente, no es sujeto, no es fiel. Muchas veces hay padres que no tienen paz con sus hijos porque saben que andan haciendo lo malo, saben que no andan en buenos caminos. Entonces, ¿qué pasa con esos padres? Pierden la paz. O sea, el hijo le roba la paz a los padres. O sea, hay muchas maneras, hay digamos, muchas formas de poder robar a los padres. Como dijimos, también físicamente, también económicamente, también emocionalmente, ¿verdad? Entonces, esa es una maldad. Esa es una maldad delante de Dios. La maldad es una levadura, dice la palabra, en 1 Corintios capítulo 5 y versículo 8. Vamos a ver si lo encuentro aquí. Así que está. Dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. O sea, la malicia y la maldad es una levadura. O sea, y usted sabe que la levadura dice que la levadura es lo que corrompe. A nosotros aquí nos mismos nos está diciendo que celebremos, pero sin levadura, o sea, sin corrupción en nosotros, en nuestro corazón. Entonces, la maldad nos corrompe. La maldad en el corazón del hombre lo corrompe. Y eso le abre las puertas a muchos más pecados. Aquí dice, por eso dice que celebremos sin malicia y maldad, con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. O sea que la levadura que está hablando acá, por eso dice malicia y otro dice engaño, porque es lo opuesto a la sinceridad, a la verdad. O sea, que nosotros nos conduzcamos en verdad sin engaño. Aquí está hablando así, eso es lo que está diciendo. Que no haya en nosotros malicia, no haya en nosotros engaño, no haya en nosotros mentira, porque esa es una maldad que corrompe el corazón del hombre. Amén. Entonces, ¿quiénes? Ya después de ver estos ejemplos, ya vamos entendiendo más o menos o mucho más de lo que significa la maldad, o lo que es hacer lo mal, o lo que es practicar la maldad. Pero ¿quiénes practican la maldad? ¿Será que los hijos de Dios practican la maldad? No. ¿Quiénes practican la maldad entonces? Dice la Biblia que los que practican la maldad son los impíos. Fíjese que en Salmo 7:14 dice, he aquí el impío concibió maldad. ¿Quién la concibió? El impío. ¿Ya? Se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Entonces, ¿de quién está hablando acá? De un impío. Pero fíjese que nosotros tenemos que
que entender que es un impío. Por supuesto, es un pecador, ¿ya? Un impío es un pecador, o sea, realmente es un sinónimo de pecador. Pero un impío, según la descripción del diccionario bíblico, es importante que la conozcamos. Y dice que un impío es aquel que se niega, esa es la descripción del diccionario bíblico, se niega a reconocer a Dios a pesar de las evidencias de la creación, o sea, no es un ignorante. Eso es lo que me preocupa. Un impío no es un ignorante. Dice que a pesar de las evidencias de la creación, se niega a reconocer a Dios. Participan deliberadamente, o sea, no por ignorancia. Dice la Biblia, dice el diccionario acá, la descripción, participan deliberadamente de la idolatría y practican un estilo de vida que no respeta los límites divinos. No solo no temen el juicio divino, sino que tratan, esto me preocupa mucho, la descripción, sino que tratan de involucrar a otros en su maldad. Mire usted, qué tremendo, ¿verdad? Ese es un impío. O sea, no solo él está mal, sino que comienza a jalar a los demás para que caigan en esa impiedad, por supuesto, que caigan en ese estilo de vida, que es no respetar los límites divinos. Eso es preocupante. A mí cuando leí este concepto me preocupa mucho porque se da en muchos lados. De alguien que está haciendo lo malo y en vez del otro de que jalarlo para lo bueno, el que hace lo malo comienza a jalar a lo malo al otro, pues, o sea, ese es un impío. El que comienza a contaminar, digamos, a la otra persona para que comience a cometer los mismos pecados o comience a vivir ese estilo de vida que va en contra de lo que Dios manda. Y lo que me causa también a mí acá bastante me sorprendió esto, es que deliberadamente hace las cosas. O sea, no por ignorancia, sino que hay una deliberación para hacer cosas que le desagradan a Dios. Ese es un impío. O sea, si es un pecador, por supuesto que es un pecador, pero cuando uno dice pecador, se vuelve muy general. O sea, por supuesto, un pecador es el que hace lo contrario a lo que dice Dios, por supuesto, pero este tiene ciertas características que tenemos que tomarlas en cuenta. Amén. Entonces, la maldad, como vimos en algunos otros conceptos, la maldad pues produce, la maldad da a luz. Por eso dice acá lo que leímos, Proverbios 28, 24, leímos, perdón, lo del Salmo 7:14, leímos de que el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad, y dio a luz engaño. O sea, la maldad va a dar fruto, va a salir a luz. O sea, se preñó, dice, o sea, quedó preñado de maldad, pero esa maldad dio un fruto, que es el engaño. Pero hace muchas otras cosas la maldad en el corazón del hombre. Fíjese que dice la Biblia que la maldad ensucia y contamina. Santiago capítulo 3 versículo 6 dice la palabra. Oiga esto. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y ¿qué? Y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Este sí es bien fuerte. O sea, ¿qué es lo que hace la contaminación en todo nuestro cuerpo? La lengua. ¿Y qué se hace con la lengua? Hablar. La lengua no sirve para hablar. ¿Y qué hablamos? Para que eso que hablamos resulte contaminando, es la levadura que hablamos hace un rato, que nos termine corroyendo, corrompiendo nuestro corazón.
cosas que desagradan, chismes, calumnias, mentiras, blasfemias, herejías, todas las cosas que son en contra de lo que Dios establece en su palabra. Obras de justicia, comenzamos a hablar cosas que terminan contaminando nuestro corazón. Y ahorita vamos a hablar del chisme, ahorita vamos a hablar en otro ratito. Porque es importante que toquemos eso, porque eso termina corrompiendo, dice, contaminando todo nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo está compuesto del corazón, ahí están nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo contamina. Eso dice la Biblia que hace la maldad. Otra cosa que hace la maldad es que aprisiona el corazón del hombre. Hechos 8, capítulo 8, versículo 20 al 23, dice la Biblia. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Ya vio que estamos hablando de Simón el mago, ¿verdad? El que quería comprar el don del Espíritu Santo con dinero. Dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Oiga lo que le dice Pedro. Le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad. O sea, estaba cometiendo una maldad al querer comprar el don del Espíritu Santo con dinero. Y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Oiga lo que le dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Por qué? Por el pecado que estaba cometiendo, de querer obtener el don de Dios a través de un pago. El don de Dios es para los hijos de Dios. Y el Espíritu Santo ha sido dado a todos aquellos que han creído en Jesucristo como su único Señor y Salvador. Aquellos que hemos venido arrepentidos, pidiendo perdón por nuestros pecados, por nuestra vana manera de vivir, perdón por la vida vana que llevábamos, alejados de Dios. Y cuando nosotros hemos creído, dice la palabra, hemos recibido el don del Espíritu Santo. No es por pago, no es por dádiva, no es por obras, es por el regalo de Dios para sus hijos. Entonces, ¿qué estaba pasando con este hombre? Estaba en hiel de amargura y en prisión de maldad. O sea, la maldad no lo dejaba a él pensar, la maldad no lo dejaba a él actuar, la maldad no lo dejaba hacer cosas buenas, porque su corazón estaba prisionero. Eso es lo que está hablando acá. La maldad había creado una prisión en él y de él no provenía nada bueno entonces. Y por eso le dice Pedro, ruega a Dios, si quizá te sea perdonado. O sea, ni siquiera le dijo, va a ser perdonado tu pensamiento, porque el pensamiento de su corazón, le dijo, ni siquiera estaba haciendo las cosas. Si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en el corazón de él había maldad, su corazón estaba prisionero por la maldad. Entonces, un hombre y una mujer que tiene maldad en su corazón está prisionero. Y lo único que va a salir de ahí va a ser hacer el mal. Va a ser hacer cosas que van en contra de lo que la palabra de Dios habla. Entonces, se vuelve una prisión. La maldad hay que tener cuidado. Se vuelve una prisión. La maldad quebranta la ley de Dios. Por supuesto que sí, porque va en contra de la justicia. Ya lo leímos al principio. La maldad se puede traducir como injusticia. Entonces, obviamente está quebrantando la ley de Dios. Está haciendo lo contrario o ministra o hace que las personas o el corazón del hombre haga lo contrario a lo que Dios manda, que son obras de justicia. Comienza a hacer el hombre las obras de la maldad. Le leímos en Génesis 2:17, dice, pero el árbol del aprendizaje y del conocimiento del bien y el mal, de este no comerás, porque el día que comas de él será cierto que tú morirás. Entonces, ¿por qué? Porque ya Dios había dado una instrucción, había puesto la ley, su ley, de la cual el hombre desobedeció
el hombre se rebeló contra lo que Dios había dado. Entonces, lógicamente, principalmente la maldad quebranta la ley de Dios. Pero aquí viene algo bien, bien especial, porque esto que vamos a leer ahorita creo que es lo primero, es lo que más nos debería motivar a todos los creyentes, a todos los hijos de Dios, a no seguir el mal, a no buscar hacer el mal, a no querer hacer el mal, ¿verdad? Porque tenemos una lucha siempre. Pero dice que el mal hiere el corazón de Dios, principalmente por eso. Yo creo que una vez aprendimos que el temor a Dios no es el temor del castigo, es teme a Dios, no es solo el temor de que me va a castigar o no es el temor de que me va a castigar. El temor a Dios es el temor a herir su corazón, a dañar su corazón, a lastimar su corazón. Ese es el temor que nos debe de mover. Entonces, en Génesis 6, 5, 6 habla de que la maldad del hombre terminó lastimando el corazón de Dios. Dice Génesis 5, 6, capítulo 6, versículos 5 y 6, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, o sea, solo querían hacer el mal. Y dice después, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre, de haber hecho hombre en la tierra. Fíjese pues, y lo que sigue dice, y le dolió en su corazón. O sea que cuando nosotros hacemos el mal, cuando nosotros practicamos, porque al final nosotros estamos en una lucha, todos los creyentes estamos en una lucha. Todos los días nosotros debemos decidir hacer el bien. Todos los días nosotros tomamos la decisión y deberíamos, bueno, usted en su oración, en su tiempo de oración, la oración decir, Señor, yo decido hoy hacer el bien. Yo decido hoy seguir tus mandatos. Yo decido hoy obedecerte. Yo decido hoy, Padre, caminar en el camino estrecho, en la puerta angosta. Yo decido hoy, Padre, hacer lo que tú ordenas que yo haga. Que se haga tu voluntad en el nombre de Jesús y a través de su presencia, a través de la capacitación que nosotros hemos tenido como hijos de Dios, del Espíritu Santo que Dios dio a todo aquel que creyó, nosotros tenemos esa fortaleza para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, ¿por qué? Porque cuando nosotros practicamos la maldad, nosotros lastimamos el corazón de Dios. Y eso creo que debe ser lo más duro, lo más difícil para nosotros. O sea, el que ama, pues no lastima, ¿verdad, hermano? Entonces dice, aquí me impactó esto también, que dice, se arrepintió Jehová y le dolió en su corazón. O sea, haber quedado al hombre le dolió en su corazón. ¿Por qué? Porque el hombre estaba, sus pensamientos continuos. O sea, que solo en hacer el mal continuamente, no habían pensamientos de hacer el bien o de hacer la voluntad de Dios. Era continuamente hacer el mal. Entonces, ya para ir concluyendo, creo que vamos en un buen tiempo. Para ir concluyendo, tenemos que dice la palabra que Dios no se complace en la maldad. Santiago 5:4 dice eso. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, y el malo no habitará junto a ti. Entonces, Dios, por supuesto, leímos desde un principio, el Señor hizo producir la tierra todo tipo de árboles. Y ahí el árbol de la vida y ahí el árbol del bien y del mal. Fue una orden de Dios. Entendimos que es para probar la fidelidad de la voluntad del hombre. Definitivamente. Para eso permitió el Señor, para eso permite la maldad, el mal, para que nosotros decidamos por Él, para que nosotros decidamos hacer el bien, para que nosotros decidamos obedecer lo que Él manda en su palabra. Pero si nosotros ya conocemos
lo que es el mal y lo que es el bien, con estos ejemplos, con esto que hemos comentado. ¿Cómo hacemos nosotros para no practicar el mal? Porque esa es la otra pregunta del millón. ¿Cómo hacemos nosotros para no practicar el mal? Hebreos 1:9. Vamos a leer Hebreos 1:9. Dice la Biblia. Aquí está hablando de Jesucristo. Hoy. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. O sea que es amar la justicia y aborrecer la maldad. De esa manera nosotros, si amamos la justicia, aquí está hablando la Biblia, está hablando de Jesucristo. Pero dice Jesucristo, nos dice que ejemplo nos ha dado en todas las cosas Él a nosotros. Entonces, este es un ejemplo. La consecuencia que Él tuvo, o sea, el resultado, el fruto que Él tuvo, porque dice amar la justicia y aborrecer la maldad. Entonces, por lo cual hizo eso, fue ungido. Usted va a ser ungido, usted va a ser consagrado para Dios. Cuando nosotros comenzamos a practicar la justicia, las obras de justicia, las obras de verdad, nosotros comenzamos a caminar consagrados para Dios, porque eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él jamás pecó, dice la palabra. Pero esto es un ejemplo de lo que Él hizo y el resultado y el fruto que Él tuvo en Él, en su vida. Dice, por lo cual había practicado la justicia y había aborrecido la maldad. Fue ungido, fue apartado, fue consagrado por Dios. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer para que nosotros no caigamos en practicar la maldad. Es amar la justicia. Todo lo que viene de Dios es justo, porque Él es justo. Su palabra es justicia, porque Él es justo y su palabra es fiel y verdadera. Entonces, ese es uno de los primeros pasos que nosotros tenemos que hacer. El siguiente paso, para no practicar la maldad, porque lo que estamos ahorita, los ejemplos, es para no caer en el engaño de la maldad. Dice la Biblia, la primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 9, dice, confesando nuestros pecados. Dice la palabra, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si nosotros hemos caído en darle cabida a cosas, a hacer el mal, a practicarla, a comenzar a dejarnos guiar por la maldad, porque comenzamos a hacer obras que son en contra de lo que manda la palabra de Dios, nosotros venimos delante del trono de gracia confesando nuestro pecado. Y dice que el Señor nos va a limpiar de esa maldad que está en nuestro corazón. Por eso es que vimos de que el pecado fue heredado a todos los hombres a través del pecado que se hizo en el huerto del Edén. Pero cuando nosotros venimos y confesamos nuestros pecados, ese pecado, esa maldad que habíamos heredado, dice que es limpiada en su totalidad. Limpiada. Eso es precioso. En Hechos 3:26 dice que a través de Jesucristo, dice Hechos 3:26, vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. O sea, como ya vimos, nosotros traíamos esa maldad del original, de la desobediencia original, pero únicamente por Jesucristo nosotros podemos ser convertidos de esa maldad. O sea, esa maldad puede ser quitada de nuestros corazones, borrada de nuestros corazones, pero es únicamente a través
de Jesucristo. Entonces, ¿de dónde se vino la maldad? La maldad, como vimos en un principio, desde antes de la creación, esta entidad, porque es una entidad, dice la Biblia, está operando en la creación de Dios. Y solo quiero, yo les dije que iba a tocar este tema del querubín protector y no quiero terminar sin antes poder agrandar un poco esto, como las conclusiones que estamos tomando, de que la maldad está operando, esta entidad está operando desde antes de la creación del hombre. Lo vimos en el querubín protector en Ezequiel 28, 15 y 16, que vimos que a causa de la multitud de las contrataciones fue lleno de iniquidad. Pero yo quiero que solo tocar un poquito este tema porque es importante que desgranemos esta parte. Cuando dice a multitud de contrataciones, a causa de la multitud de contrataciones, bueno, dice, perfecto eras en todos sus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti la maldad. La maldad se halló a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Pero cuando dice a causa de la multitud de tus contrataciones, la palabra contrataciones es la palabra raquil. Y sabe que esa palabra se puede traducir también como chisme. Y eso me impactó. Cuando estuve estudiando esto, me impactó. Y la palabra iniquidad ahí también se puede traducir como violencia o violento. Entonces, si ya ponemos ese cambio de palabras, podemos nosotros entender a causa de la multitud de tus chismes. También dice calumnias, a causa de la multitud de tus calumnias, fuiste lleno de violencia. Y eso me impactó, porque imagínense lo que hizo este querubín protector. Por eso dice que la lengua, por eso les digo lo de la lengua contamina todo el cuerpo. La maldad, vimos, aprisiona el corazón del hombre. Y este querubín dice que lo que hizo fue levantar calumnia, cuando ya entendemos la palabra contrataciones, que puede ser chismes, calumnias. Y con esos chismes, él se convenció a la tercera parte de los ángeles, hermano, por las calumnias y los chismes que hizo. Y dice que eso le generó violencia a él. Dice, y fue lleno de violencia. O sea, vino la contaminación y fue lleno de violencia. Se convirtió en alguien violento. Y cuando vemos la palabra violencia, puede traducirse como arrebato o como agresividad o como saña. O sea, eso es un sinónimo de violencia. O sea, podemos decir entonces que a causa de la multitud de sus chismes, fue convertido en un arrebatado. Eso es lo que quiere decir ahí. Entonces, cuando ya entendemos eso, la lengua dice que contamina todo nuestro cuerpo. Y es un mundo de maldades. Y aquí lo estamos leyendo desde antes de la creación del hombre. Comenzó esa entidad a causar esos efectos en la creación de Dios, haciéndolos que fueran echados de la misma presencia de Dios. Amén. Entonces, ya terminando, quería comentarles eso nada más, porque es importante, hermano. La maldad sigue operando. La maldad está a la vuelta de la esquina. La maldad se nos atraviesa todos los días para invitarnos a hacer lo que Dios no nos ha dicho que hagamos. La maldad nos invita cada día a que desobedezcamos la ley de Dios, a que desobedezcamos la palabra de Dios. Cuando comenzamos a practicar eso, comenzamos a hacer el mal. Y eso definitivamente nos lleva a estar fuera de la presencia de Dios. Así que creo que ya concluimos el tema, orando para que el Señor nos guíe siempre
a través de su presencia, que el Señor nos enseñe cada día su voluntad y que cada día nosotros tengamos la disposición de poder alimentarnos de lo que es la voluntad de Dios que está en su palabra. Amén. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias por lo que hoy nos has enseñado, Señor. Y gracias, Señor, porque nos has dado, Padre, nos has abierto nuestros ojos, nos has abierto nuestros oídos para poder ver y para poder oír. Y así nosotros poder caminar en obediencia a lo que tú mandas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.